Muy buenos días, mi nombre es Milena Botero Villafaña, mi compañera Ipalia Cuello y nuestro compañero Jaime Barrera. Somos del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística y estamos aquí en la Universidad del Valle, sede Cali. Vamos a hacer un video sobre los documentos digitales y electrónicos que maneja la Biblioteca Digital de la Universidad. Estamos en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle y pronto estaremos hablando con la profesional encargada, una de las profesionales encargadas de la Biblioteca Digital. Muy buenos días, mi nombre es Ana Dolores Rengifo Micolta, trabajo como profesional de información en la Universidad del Valle. Pertenezco al grupo de trabajo de la Biblioteca Digital conformado por 7 profesionales. Sí, bueno. ¿Qué es la Biblioteca Digital? Bueno, Biblioteca Digital es un centro de recursos donde se encuentran disponibles documentos en formatos digitales. Dependiendo de la entidad para la cual la Biblioteca Digital hace parte del servicio, podemos llamar bibliotecas digitales o repositorios digitales. El concepto de repositorios digitales es más amplio que la biblioteca digital, porque en una entidad, repositorios digitales tendrían documentos de toda la entidad y en la biblioteca digital solo documentos de la biblioteca. Entonces es importante tener en cuenta que las bibliotecas digitales integran 2 conceptos importantes: la informática y las comunicaciones en Internet. ¿Sí? Sí. Pues para que exista biblioteca digital, a diferencia de la biblioteca física, debe haber Internet. ¿Cuáles son los procesos que realiza la Biblioteca Digital? Principalmente la captación o adquisición de los formatos o la información, el almacenamiento, la conservación y preservación de esos documentos y por último la difusión. O sea, está al servicio de una comunidad universitaria, está al servicio del público. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Como ventajas tenemos la disponibilidad de horario las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, lo que se llama 7/24. La variedad de información que podemos encontrar en una biblioteca digital, el acceso a otras bibliotecas digitales y el fácil acceso desde cualquier ordenador, desde cualquier computador. ¿Qué desventajas podríamos encontrar? Una información errónea o mal estructurada, ¿sí? Sí. Unas fallas en el internet o en la red, entonces no podríamos tener acceso a esos recursos en un momento determinado. La exposición a información infectada por virus, o sea, hay que tener adecuada seguridad informática para que los virus Los hackers. Exactamente, sí. La mala calidad de los archivos, o sea, si de pronto tenemos fotos que sean difusas, que no sean claras, que los PDFs que se desactualicen, esas podría ser. Y las limitantes en cuanto a que las personas no cuentan con un ordenador o un acceso a internet, esas podrían ser las ventajas. Te pregunto también, por ejemplo, entre las desventajas también sería lo de las personas con discapacidad visual, Por supuesto. porque no hay la Aunque, de lectura. no, sí, claro, aunque hay formatos digitales que son audios que podrían escuchar las personas. ¿Cómo se gestionan los documentos electrónicos, el ciclo vital de la información desde su adquisición hasta el almacenamiento y difusión? Dentro de los procesos ya habíamos mencionado lo que es la adquisición o recuperación de la información. Hay que hacer selección de la misma, porque no todo lo que se tiene para ingresar o todo formato
toda información en formato digital puede ser válida para una biblioteca digital. Dentro de la selección está la evaluación. Por ejemplo, las bibliotecas, las universidades tienen evaluación por pares, evaluaciones de tipo académico, compuestas por docentes, por administrativos, que nos validan esa información, que no sea copia, que no sea... si el formato está en un PDF anterior a los que se utilizan, o si está en papel, podría ser otro paso, otro proceso, la migración a formatos adecuados, a formatos válidos. El ingreso, dentro del ingreso está el autoarchivo. El autoarchivo es cuando ya la biblioteca digital es autónoma, cuando el autor genera un documento y hace el mismo ingreso. ¿Cómo validan la información ahí? Eso primero se hace, el autor hace un preingreso y ya ustedes evalúan esa información. Y puede ser de diferentes formas. Cuando se existe ya el autoingreso, cuando un repositorio digital o una biblioteca digital ya tiene implementado el autoingreso, el autor decide qué ingresar y qué no ingresar. Y hay unas etapas dentro de ese proceso donde el administrador o las personas encargadas hacen la validación de la información. Entonces, esto es pertinente, esto no es copia, esto tiene un aporte de tipo científico, académico, investigativo. Pero en ¿sí? sí, esta información sí es viable, esta información electrónica. ¿Es viable? digital, Toda es viable, más no toda es... merece estar en repositorios digitales, en bibliotecas digitales. Otra de los procesos es la organización de la información en las diferentes colecciones, porque no se pueden ingresar todas a una misma. Se ingresan a diferentes colecciones para que el usuario final tenga información, por ejemplo, dividida en la biblioteca física en esquemas de la ciencia en 100, 200, 300 o por categorías, exactamente. El paso siguiente sería la protección, o sea, y por último la difusión, para finalmente tener una conservación o preservación definitiva de la información. ¿Qué contenidos se permiten? ¿Quién es el encargado de gestionar contenidos que se publican? ¿Qué contenidos se permiten? Todo el contenido que esté en formato digital, toda información que esté en formato digital, ya sean fotografías, documentos, MP3, videos, audios, toda información en formato digital es susceptible de ser almacenado dentro de una biblioteca digital o un repositorio institucional. Y dependiendo de cómo esté organizado internamente en las instituciones, tienen un comité o tienen un grupo que gestiona los contenidos. Entonces hay un administrador general y hay un grupo conformado por diferentes funcionarios con diferentes disciplinas o diferente formación que cumplen las funciones de Pero necesariamente apoyo. tiene que ser un bibliotecólogo, la persona encargada. Es preferible. ¿Cómo autoriza el autor la publicación de un documento? Dependiendo del tipo de institución, hay un acto administrativo donde se ceden los derechos de forma definitiva o temporal. Hay que hacer distinción sobre los derechos morales y los derechos económicos. Los derechos morales son inalienables, o sea, no puede ceder esos derechos a nadie. Un autor siempre va a ser autor de una obra, de autoría y derecho de integridad de la obra, o sea, uno no puede descomponer una obra y partirla en pedacitos y hacer usufructo económico de ella. Y los derechos económicos sí son transferibles, pueden ser transferibles de forma definitiva o en un periodo de tiempo. Entonces, lo que hace la institución es pedir permiso al autor
de los derechos económicos en ciertas condiciones. Por decir algo, la obra no se puede descomponer, no se puede hacer uso de esa obra sin el reconocimiento debido, ¿sí? Sin el reconocimiento de la autoría original como explotación, sino consulta, sino de tipo académico. Por decir algo, yo puedo bajar una fotografía, bajar un documento de una biblioteca digital, de un repositorio, una charla con ese documento, pero reconociendo siempre la autoría. ¿Qué tipo de seguridad tienen los documentos electrónicos? ¿Qué legislación utilizan? ¿Derechos de autor? Bueno, ¿qué tipo de seguridad tienen los documentos electrónicos? ¿Qué legislación utilizan? ¿Derechos de autor? Nosotros hablamos de biblioteca digital. Cuando hablamos de biblioteca digital es porque es de un ambiente abierto, de un ambiente de acceso abierto. Entonces, podemos tener cierta seguridad con los documentos, que sean consultados, más no copiados, que sean descargables, pero como un documento íntegro. Solo lectura. Solo lectura para evitar la reproducción y el plagio, exactamente. En Colombia, la ley establece derechos de explotación, de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Dependiendo del país donde tú estés ubicado, la legislación es más estricta o es un poco más abierta. Cuando hablamos, por ejemplo, de bibliotecas digitales o repositorios digitales en Brasil, ellos, por lo de la necesidad que tiene el país de que se hable en la lengua de ellos son un poco, desde la legislación, son un poco más abiertos, son un poco más flexibles. Entonces, Colombia sí es un poco más inflexible en eso. Entonces, reconoce las autorías, es un poco más cerrado. Estados Unidos es un poco más abierto. Yo pienso, es mi opinión personal, es por lo de la facilidad o por la necesidad que tienen ellos de que sean leídos en sus idiomas. La difusión del idioma, que es muy poco. Entonces, esos derechos son reconocidos desde la Constitución. Y existen derechos, leyes, decretos, propiedad intelectual, derechos de autor. Cada país maneja, digamos, el tema de diferentes formas. ¿Se utilizan firmas digitales o certificados digitales para estos documentos electrónicos? ¿Se utilizan firmas digitales o certificados digitales para estos documentos electrónicos? No, generalmente no. A menos que sea un escritor, una persona que quiera y que lo haga con mucha regularidad. Entonces, su firma digital es válida dentro de estos ambientes. Pero para nosotros no, porque eso es, por decir algo, nuestra biblioteca digital se alimenta mucho de artículos de docentes. Con solo ser mencionados allí, ya es suficiente. Un estudiante hace tesis o hace trabajos de grado y entonces él hace un documento, pero por una sola vez, se gradúa. Entonces, a menos que, dependiendo del autor, dependiendo de la calidad de autoría, dependiendo del trabajo continuo que haga un documento, sería válido utilizar firmas digitales o certificados electrónicos. Yo diría que eso se respalda más por la institución de la cual proviene la información, ¿sí? Para dar certificación y veracidad sobre el documento que estoy descargando. Como lo explicabas, las firmas digitales lo utilizan más que todo son del registro. Sí, para evitar el resto estar firmando o autografiando obras. Entonces, ¿qué más sería? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Por aquí a la orden. ¿Qué más? Buenas tardes, nos encontramos en la biblioteca departamental con el encargado del archivo fotográfico y bilingüe del Valle del Cauca, Nelson Parra. De hecho, pues vamos a hablar un poco de lo que son los archivos electrónicos que aquí poseemos en la biblioteca. Nelson, de pronto tienes conocimiento de lo que corresponde
a los archivos electrónicos, ¿cierto? Bastante, pues de hecho, cuando en el año 1999 empezamos la campaña de Préstanos tus fotografías por 5 minutos y es parte de la historia del Valle del Cauca, era precisamente eso, de pasar, de cambiar de soporte, pasar del papel fotográfico, de la diapositiva o del negativo, eso que es susceptible a un daño por el proceso mismo químico de fijación de la imagen, de poder proteger esa imagen. Pensamos que para que pudiera perdurar en el tiempo había que digitalizarlo. Por eso corrimos con la campaña para poder todas estas fotografías que le entregaron vallecaucanos pasarla a otro medio. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues cogíamos el papel, lo escaneamos en alta resolución, lo colocamos en un formato pesado como el TIFF para tener mayor información de la imagen. Luego lo guardábamos en un soporte que en la época era un CD-ROOM, ¿sí? Ese CD-ROOM ya le hacíamos uno y dos backups pues, para tener copias de seguridad y lo teníamos en el puesto especial que está aquí en el archivo. Bueno, Nelson, pero de hecho, con el tiempo, en el desarrollo de la tecnología, estos soportes electrónicos pues pasan a otro plano, porque los que teníamos antes a los que tenemos hoy ya no son compatibles. Entonces, ¿cómo se hace para tenerlo guardado en el tiempo si los sistemas están cambiando todos los días? Es correcto. A ver, hablamos que un CD-ROOM tiene una vida útil aproximadamente, guardado en buenas condiciones, de unos 5 a 6 años, igualmente el DVD. Se está probando con otras tecnologías. Bueno, estamos hablando de la nube, por ejemplo, que es una buena opción. Hablamos de la cinta magnética, que es la que más garantía nos da en el tiempo para poder guardar archivos. La cinta se dice que está entre los 110 y 120 años de durabilidad, que es uno de los soportes más confiables. La única desventaja es la lectura o la reproducción de esa imagen. Realmente es muy complejo conseguir los aparatos para poder leer lo que está ahí guardado. Ahí están los discos duros extraíbles, que ya son de 2, 3 y hasta 4 teras. Y nosotros, en el caso particular del archivo fotográfico y fílmico del Valle del Cauca, estamos haciendo un proyecto porque necesitamos migrar todo lo que tenemos en soporte viejo, de pasarlo a un servidor de almacenamiento. El servidor de almacenamiento nos permite por lo menos tenerlo entre 10 y 15 años, esperando pues que las tecnologías cambien, tener una o dos copias de seguridad. Lo importante es que esas copias de seguridad, una esté en un lugar, otra esté en un agente externo o un contratista que nos pueda guardar. Esas empresas especializadas en almacenamiento de este tipo de elementos, para que pues si aquí hay un siniestro, un incendio, un terremoto o algo, pues se perdió de acá, pero tenemos uno guardado en otro lugar. Un agente externo es muy importante en estos casos. Entonces, en resumen, tenemos varias tecnologías en el momento. La cinta, que es muy importante, y los servidores exclusivos para almacenamiento.